Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Un momento importante y crucial, y qué bueno estos espacios de diálogo. Creo que el diálogo justamente nos va fortaleciendo como sociedad. Quisiera en ese sentido plantear que hay un tema crucial en este momento que vive el país y que creo que es justamente afrontar el tema de las violencias en todas sus formas. En todas sus formas. El día de mañana vamos a aprobar la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir y lo estamos diciendo con todas sus letras. Tenemos que superar el machismo, el racismo, la xenofobia y todas las formas de violencia que todavía tenemos en la sociedad. Cuando nos pensamos en el diálogo que propone el presidente Lenín Moreno, apuesta por el diálogo y se compromete con el diálogo. Se compromete a escuchar, se compromete a esperar, se compromete a aprender del otro, de la otra, para poder entender. Esa sociedad queremos construir. Creo que en los últimos años hemos tenido importantes avances. También algunos temas pendientes, la economía popular y solidaria se mencionó. Tenemos un pendiente, incluso en la discusión de la ley, con el veto que paralizó un año esa discusión y con políticas públicas que se tienen que profundizar. Tenemos pendientes en lo económico también, con los últimos años que sabemos. Muchas más mujeres salieron a buscar empleo y no lo encontraron. No lo encontraron en condiciones dignas. Y ese subempleo y ese desempleo que tenemos es sobre todo jóvenes y mujeres. Sabemos de eso. Y eso es porque tenemos que poder responder con mucha más fuerza a lo que se ha venido haciendo. El informe es muy decidor y es una herramienta importantísima para el plan de desarrollo y para la política pública, para la agenda legislativa. Tuvimos la oportunidad de dialogar con algunas de ustedes recientemente en las Empladas. Hoy tenemos otro espacio de diálogo. Creo que hay que seguir profundizando y participando. Creo que es un momento también en esos pendientes y retos que hemos tenido, es de ampliar muchísimo más la participación ciudadana, dialogar mucho más, que no se diga que se dialoga demasiado, sino que se dialogue más. A la democracia se le corrige con más democracia, al diálogo se le corrige con mucho más diálogo, con mucho más oído y atención a lo que se dice. Creo que el informe, no voy a repetir sobre las cifras, pero sí algunas ideas claves. Nos habla que justamente cuando vinculamos con lo económico, gran problema de esto es justamente que a la economía le entendemos desde el capital y desde el capitalismo, y al trabajo le entendemos desde las relaciones laborales, como bien lo dijo Pavel, y nos pensamos en la productividad, en la competitividad, y mal hacemos en pensarlo de esa manera. Compartimos absolutamente que la entrada con la que tenemos que pensar el trabajo, con la que tenemos que pensar la igualdad, con la que tenemos que pensar el desarrollo es la de derechos. Y creo que en ese sentido tenemos que seguir profundizando. Creo y comparto también que hay muchos pendientes en política activa, en educación. Cuando estábamos en la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, con Pavel en las Emplades, enviamos a la Asamblea un anteproyecto de ley que trataba justamente el tema de licencias, el tema de permisos, el tema de cuidados. Fue presentado en su momento por la exasambleísta Jimena Ponce. Está ahí en la Asamblea. Reactivemos, corrijámosla, mejoremosla, incluyámosla en la discusión que tenemos ahorita de la ley que presentó el presidente Lenín Moreno contra la violencia de género. No solo discutamos, sino incluyamos ahí los temas de salud sexual y reproductiva, incluyamos ahí derechos que están pendientes de garantizar en vinculación a la despenalización del aborto. Dejemos de criminalizar, garanticemos la salud pública. Están pendientes de esos elementos de los últimos años. Han sido discusiones muy duras que no logramos solucionar y que ahora hay un momento que a través del diálogo quizás sí podemos llegar con esas propuestas, con esas alternativas, con esa garantía de derechos, con ese diálogo y esa lucha contra la violencia que tanto falta hace. Han habido logros, sin duda. Creo que también tenemos que quedarnos con eso y con una satisfacción de lo mucho que hemos avanzado, pero que además nos permite revisar en qué hemos fallado. Y hay que reconocerlo. No tenemos una evaluación exhaustiva y en detalle de qué tanto hemos hecho y qué tan bien lo hemos hecho en materia de igualdad, en materia de erradicación de la violencia de género. Lo vamos a hacer. El día de mañana en el Consejo Nacional de Planificación, dentro del Plan Anual de Evaluaciones, va a estar justamente la evaluación de los temas de violencia de género.
para que podamos trabajar juntos con la universidad, con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, con la asamblea. Así lo conversamos la otra tarde en Semplades. El día de mañana se aprueba eso en el Consejo Nacional de Planificación y tenemos que hacerlo. Y en pocos meses tendremos datos finalmente para salir de las estadísticas del 2012 con las que todavía seguimos conversando y poder saber qué tanto hemos avanzado y qué tan bien lo hemos hecho y que hay que corregir, sin miedo a corregir errores, sin miedo a decir que nos hemos equivocado y que queda muchísimo más por hacer. El plan se aprueba el día de mañana. No quiero ahondar en eso, si quiero comprometerme y comprometerlas para que podamos tener un diálogo largo y extenso también en relación al Plan Nacional para el Buen Vivir para este periodo de gobierno. Pero sí comentarles que el plan tiene 3 ejes. El uno es el de derechos, para todos durante toda la vida. El segundo es de la economía y ponerlo al servicio de la sociedad. Y el tercero lo hemos llamado, y es algo que hemos venido construyendo en los últimos años, más sociedad, mejor Estado. Porque creemos que hay que profundizar la participación y el diálogo y mejorar las capacidades del Estado. Hacerlo más eficiente, hacerlo más cercano, hacerlo más cálido, hacerle que aprenda a escuchar mejor también y evidentemente más transparente. Y ahí hay muchas luchas que tenemos que hacer en este periodo de gobierno. Y dentro de ese plan nos imaginamos reconociendo las capacidades, la equidad, la reducción de la pobreza, las inversiones en talento humano, en educación superior, en infraestructuras productivas de los últimos años. Reconocemos que es un momento en que tenemos que sostener, dar sostenibilidad a esa garantía de derechos que hemos avanzado y generar nuevas ideas movilizadoras para el futuro. Y dentro de eso, en 4 años, nos estamos soñando un Ecuador en el que podamos dejar que todos tengamos casa, que no haya violencia. En la medida de lo posible tenemos que sacarnos taras y enanos coloniales todavía de la cabeza. Es duro, pero estamos comprometidos con hacerlo. Que todos tengamos un empleo digno, que todos podamos tener un nivel de ingreso y un piso de protección social adecuado. En los últimos años se redujo el número de beneficiarios, no se aumentó. Justamente Pavel decía los temas de transferencia variable que ahora el presidente Lenín Moreno ha propuesto. Es una propuesta que hemos venido construyendo en años, pero que no pudo implementarse. La vamos a implementar. Vamos a refortalecer ese piso de protección social que en la región se ha ampliado con fuerza. En la región se ha ampliado con fuerza, en el Ecuador no tanto. Tenemos que profundizar justamente en esa línea. Y nos imaginamos un Ecuador, entonces, en 4 años dejar algunos elementos, reconociendo, corrigiendo y dejar libres de violencia, dejar que los hogares en mayor necesidad tengan una casa, que podamos tener un empleo, que podamos cumplir deudas pendientes en la ruralidad también, una serie de elementos que nos permiten articular una política pública hacia el futuro. Yo quisiera también señalar que ahí tenemos una visión de futuro, y esto es un elemento personal mío que les comparto como yo lo siento. Queremos un futuro de paz, y mi sentir personal es que si queremos futuro tenemos que trabajar y volvernos ecologistas, y que si queremos que sea de paz tenemos que convertirnos en feministas, porque si no, no va a haber paz posible, y que si queremos que estemos todos y todas tenemos que volvernos socialistas, y tenemos que avanzar en esa senda, y dentro de eso podemos dialogar, y no estar de acuerdo en cosas y estar de acuerdo en otras e ir avanzando. Así es como yo lo siento, y con esa mirada hemos conversado justamente en la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir. Me pidieron que comente cómo incluir esta estrategia dentro de los instrumentos de planificación, y yo lo que quisiera comentar es que completamente. El plan va a tener algunas intervenciones emblemáticas del nombre técnico de los instrumentos de planificación, estrategias llamemos. Una de ellas justamente el tema de la lucha contra la violencia de género. El presidente Lenín ya presentó un proyecto de ley. Estamos conversando y acompañando la discusión que tiene que acelerarse dentro de la Asamblea Nacional. Y tendremos también una estrategia que lidera el Ministerio de Justicia y la Secretaría del Plan Toda una Vida. Y al leer justamente lo que se plantea en el documento de estrategia y de sus ejes, me atrevo a decir que coincidimos al 100%. Ahora tenemos los retos que tenemos que cumplir conjuntamente. Los sistemas de cuidados para la primera infancia, los temas de licencia para maternidad. Hay un proyecto presentado en la Asamblea que tendríamos que darle seguimiento. La inversión en infraestructura básica, que sin duda hay que seguir. La cobertura de transferencias monetarias. Eso es mis mejores años y eso es
el menos pobreza, más desarrollo del plan Toda una Vida. Vemos el avanzar en licencias de maternidad y paternidad, y estamos clarísimos, absolutamente claras, que hablamos de un tema también, cuando vemos la vinculación con la economía, del poder ante ese mercado laboral que nos discrimina y que nos violenta, absolutamente claras en eso. Y que para eso tenemos que poder igualar, que la entrevista no sea, la mujer puede quedarse embarazada, entonces le pago menos o mejor no le contrato, porque se va a ir de licencia de maternidad, mientras que al hombre le dan 15 días. Entonces, múltiples violencias ahí. En el mercado laboral, en el poder que tenemos para negociar, hombres y mujeres diferente, en la remuneración que nos pagan, que es diferente también, en los resultados que vamos a tener, y también en el tiempo que tenemos para el cuidado, porque seguimos discutiendo el tema del tiempo, absolutamente claros en eso y de que hay que avanzar. Está el tema del embarazo adolescente, es una meta del Plan Nacional para el Buen Vivir que se aprobará el día de mañana, y tenemos que trabajarla de forma decidida, desde la salud pública, pero también desde los temas de violencia, porque muchos de esos casos justamente responden a violencia sexual en niñas. Ni siquiera para decir en adolescentes, en niñas menores de 14 años, el embarazo en niñas también ha aumentado. Y tenemos que combatirlo y tenemos que corregirlo desde miradas integrales. Ponen el tema económico también en la estrategia y compartimos. Y son retos que tenemos, Fernando también lo ha dicho algo, porque ponemos mantener o permitir tasas de cambio depreciadas. Y en una economía dolarizada eso es todo un reto, porque no tenemos esa política directamente, sino que tenemos que trabajar y cuidar la economía, el sector externo, exportar más, importar menos, hay que decirlo con absoluta claridad también, para poder sostener las inversiones que necesitamos. Hablamos también aquí de pactos fiscales y eso es fundamental, porque sabemos la situación económica que tiene el país. Y frente a esa situación tenemos que comprometernos con solidaridad y también exigir, pedir solidaridad a todos y a todas, y exigir eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, sin duda, y que se encaminen hacia esas prioridades nacionales que todos y todas tenemos. Se dice justamente aumentar los recursos fiscales disponibles mediante un nuevo pacto fiscal. Yo les puedo decir, como secretario de Planificación en este caso, que coincidimos al 100% con la estrategia. Tenemos que trabajar juntas para que esta estrategia termine en acciones concretas al contexto ecuatoriano. Esto va a ser una intervención emblemática dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir que se aprueba mañana. Eso hace obligatorio su cumplimiento, eso hace obligatorio que tengamos una estrategia. El día de mañana también vamos a poner en el Plan Anual de Evaluaciones que evaluemos los temas de violencia de género, y lo vamos a hacer conjuntamente. Está incluido dentro de los instrumentos de planificación con los que contamos. El reto es más difícil, porque el reto es después de eso, pasar del papel y la tinta que nos ayuda a aguantar muchas cosas a la realidad. Y en ese trabajo quiero comprometerme y comprometerlas para que trabajemos conjuntamente, sociedad civil, con quienes estamos en la función ejecutiva, con los compañeros de la función legislativa, que compartimos justamente ese enfoque de derechos y esa lucha por la igualdad de género para poder avanzar. Muchísimas gracias, compañeros. Planificamos para toda una vida.